Como ustedes saben, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual promueve el derecho a la comunicación de todas las audiencias, principalmente de radio y televisión. No tiene ningún poder de sanción, no puede aplicar ninguna multa y tiene un espíritu pedagógico. Es decir, que cuando nos comunicamos como consecuencia de un reclamo con un medio de comunicación, valga la redundancia, lo que hacemos es ofrecer una solución, una reparación. En el caso de las audiencias infantiles, de las infancias, lamentablemente, aunque están habilitados, no recibimos reclamos de ellas. Es decir, no hay límite de edad para hacer un reclamo a la Defensoría. Suponiendo que un niño o niña de 5 años pudiera comunicarse con la Defensoría telefónicamente o vía internet para hacer llegar su reclamo, podría hacerlo a través de un audio, nosotros le daríamos curso. Pero lo que sí está muy presente son varias cosas. Primero, la estigmatización de la infancia y de la adolescencia, sobre todo de las adolescencias de barrios populares, donde se las vincula con el delito. Y en el caso de niños y niñas más pequeñas, tuvimos una experiencia muy interesante, realmente muy interesante, que tiene que ver con cómo aparecía en el exitosísimo dibujo animado de Samba, que se convirtió en una referencia, una nena, niña, que no tenía nombre propio y que era una chiquita afro. Es decir, se invisibilizaba su entorno familiar y se la nombraba como niña, como la llamaban, eh, seguramente en situación de servidumbre o de esclavitud. De hecho, eh, tuvimos oportunidad de participar en la reivindicación de esta niña, en darle más protagonismo, en ponerla a la par de su amigo Samba, y lo hicimos con la Secretaría de Derechos Humanos y con el canal Paca Paca, con Cielo Salviolo. La verdad es que el episodio donde Nina descubre que es su nombre, en realidad Saturnina, pero es Nina, el apócope, descubre que su padre está luchando con San Martín por la liberación de Argentina, Chile y Perú, es muy conmovedor y muy poético. Y esto, evidentemente, para nosotros es una satisfacción. Bueno, Mónica, sí, muy interesante la verdad que sí. el planteo que hace Miriam contando cómo fue este devenir en el que tuvieron mucho que ver algunas compañeras como fueron Marcela Betelo, Ana Selmucci, y también quienes trabajan en Pacapaca, tratando de poner oreja en las cuestiones que hay que ir cuidando en la construcción de un discurso para las audiencias más pequeñas y adolescentes. A mí me parece que es bien interesante lo que trae Miriam en dos sentidos. Por un lado, digamos, el valor de que las escuelas, en este caso la educación inicial, pero también el primer ciclo, y por qué no el segundo ciclo y la escuela secundaria, abonen a la idea de que los niños y niñas, niñas y adolescentes tienen un espacio al cual llegar con sus comentarios, ¿no? Trabajen en proyectos, porque a lo mejor en las casas, en el apuro cotidiano con el que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, eso pasa desapercibido y probablemente en los espacios rurales y más alejados, los medios de comunicación se vean a una distancia que no siempre abona la idea de que las niñas, los niños, las niñas, insisto, y los adolescentes, las adolescentes pueden hacer llegar sus mensajes. Me Claro. parece que en ese lugar la escuela tiene un protagonismo, tiene un trabajo que hacer,
Y también me parece que quienes nos dedicamos a trabajar con todas estas niñeces y adolescencias, tenemos un trabajo que es también nosotros poner una mirada más crítica. Es decir, sabemos de muchas producciones muy valiosas, sabemos del gran logro que es contar con Canar Encuentro y con Paca Paca, pero también sabemos que ahora nos queda el trabajo de ir acompañando que eso mejore, que eso tenga una mirada más federal, que pueda empezar a dejar de lado ciertos estereotipos que son propios de una época, ¿no? Me parece que hay algo de cambio de época, ¿no? Que en los medios de comunicación se está advirtiendo con cierta claridad, y estoy pensando también lo que pasa con programas como los de Tinelli, que están en boca de todos en la agenda esta semana, que lo que nos demuestra no es el problema de ese trabajo, ese programa, sino el cambio de época, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando con Andu antes y que venimos hablando este año en sintonía, se tiene que empezar a reflejar en los medios de comunicación. Así que yo creo que allí hay algo bien interesante para trabajar y, por supuesto, estamos en la semana del 8 de noviembre, donde se reconoce a la capitana María de los Remedios del Valle, todo el trabajo que ha hecho la colectividad, la comunidad afro-argentina en ese sentido. Tenemos que destacarlo especialmente y ver cómo Nina entonces llega a la televisión pública dando cuenta de que en la niñez también advertimos estos temas. Yo creo que más que recordarla, hay que reivindicar las minorías, y la verdad que celebramos muchísimo a María de los Remedios como emblema de esta lucha. Así que, si te parece, Elena, podemos seguir escuchando acerca de ella, ¿no? Sí, sí, me parece además muy, muy importante esto que vos traes acá a Sintonía hoy, porque a veces hay como ciertas cuestiones que parecen detalles, que no son detalles, ¿no? Esta observación sobre Nina, sobre este personaje de Paca Paca, ¿no? Como otros temas que también involucran nuestras infancias y adolescencias, que está buenísimo poder traerlos acá. Vos compartiste un tema musical, ¿no? Que ya está en Paca Paca, ¿verdad? Exactamente, que la recuerda a ella. Me parece muy importante subrayar, antes de irnos a escuchar, la importancia de que nuestras miradas sean miradas que busquen las voces federales, ¿no? En temas de comunicación hay algo que sobre todo esta semana, en el marco de una Argentina preelectoral, circuló mucho, ¿no? Que tiene que ver con terminar con los monopolios en los medios de comunicación, digamos, la idea de que terminemos con unos y no nos agarremos a otros, ¿no? Es decir, que abramos las voces, que abramos la mirada, que no todo solo circule por la ciudad, las grandes ciudades. Ahí hay gran desafío. La capitana nos viene a recordar todo eso, Elena. Bueno, dale, vamos a escuchar entonces este tema musical. María Remedios, mi capitana, madre de la patria y soberana. Tus raíces negras son africanas, tu sangre argentina y liberada. En Ayohuma fuiste herida de bala, a los realistas diste tu mano.
Seguinos en Instagram por Sintonía Educar. Buenísimo este tema musical, buenísimo. Desde lo musical y desde la letra también, el contenido, está bárbaro. Le pone como power, ¿no? El Sí, poder, ritmo a un tema que se podría convertir en un tema más de la historia, un relato así de esos que la escuela a veces ha contado con muchos adornos, ¿no? Me parece que la hace más cercana. Y la verdad es que lo que necesitamos es justamente que las niñeces y las adolescencias se sientan parte de esta historia a la que se suman, ¿verdad, Elena? sí, sí, claro que sí. Me hizo además recordar, desacartonar a nuestros, iba a decir próceres, pero bueno, nuestros personajes importantes de la historia, ¿no? Y desacartonarlos, darles más vitalidad. Me acordaba de tantas manifestaciones que hubo en otros momentos, ¿no? Con esos muñecos pequeños de San Martín, de Belgrano, ¿no? ¿Los recordás? Que son muñecos de trapo, digamos, pero con las imágenes de ellos y de los cuales los chicos se apropiaron sobre todo durante el 2013, el 2014, el 2015, y que, bueno, los hicieron también más cercanos a los chicos y chicas, ¿no? Exactamente. Los hacen cercanos, los vuelven personajes, ¿no? Ujú. Personajes igual que el personaje de la fantasía y de los juegos, digamos, ligados a la mayor potencia del juego creativo, pero también personajes para poder armar un hilo histórico más fácilmente, ¿no? Más cercano. Es Claro. decir, estaba San Martín, no Sarmiento, se ve que no le gustaba que hablemos de los juguetes y de los próceres, pero está San Martín, pero también están los personajes más cercanos de la historia, ¿no? Algunos presidentes, algunas mujeres importantes, como la figura, como la muñeca de Eva Perón. Digo, como pensando de qué manera esta comunicación, el armado de este relato se va completando para los más chicos, ¿no? Y donde Pacapaca tiene un lugar importante porque, por supuesto, tiene la posibilidad de hablar en el lenguaje que a estas, digamos, nuevas generaciones le va quedando como el lenguaje cifrado, su Claro. lenguaje habitual, ¿verdad? Algo de eso creo que es lo que está pasando. También hablamos con Miriam Lewin, Elena y Oyentada de las cuestiones pendientes para la Defensoría. Nosotros podríamos hacer muchísimos programas, creo, hablando de cómo está pensándose lo que se dice hoy en los medios de comunicación en relación a los más chicos y las más chicas. Pero me parece interesante los que nos plantea Miriam. ¿Te parece que la escuchemos y después seguimos? Por supuesto, vamos. Hay otras cuestiones que son muy reclamadas, que es el respeto del horario de protección al menor, porque muchas veces en la televisión se promocionan películas muy violentas que se emiten en horarios nocturnos a las 3 o 4 de la tarde. Y también hay bastantes reclamos recurrentes sobre la utilización de palabras con doble sentido, con connotación sexual, o malas palabras que podrían generar violencia y que, según algunos padres y madres o responsables de niños y niñas, componentes, integrantes de la audiencia, no serían adecuados. Nosotros notificamos a los medios, lamentablemente no es siempre, no es pareja la respuesta que recibimos de los medios de comunicación. Algunos están muy abiertos al diálogo y a corregir o mejorar sus prácticas, y otros directamente no responden. En el caso de que una señal, un licenciatario no responda, lo que hacemos es remitir nuestras actuaciones al ENACOM. El ENACOM, sí, el Ente Nacional de Comunicaciones, que administra el espectro radioeléctrico y otorga las licencias, que no son propiedad del espectro radioeléctrico, sino que es
el derecho a la explotación, con ciertas obligaciones del derecho del espectro radioeléctrico, sí puede sancionar. Puede ir desde una multa, claramente, hasta el retiro de la licencia. Bueno, está claro el planteo, ¿no? Creo que es una excelente observación y que podamos tener a alguien que nos defienda, ¿no? Desde un organismo del Estado, ¿no? Porque la verdad yo pensaba, Moni, tengo televisión abierta, por ejemplo, ¿no? O televisión por cable. La verdad que es una cosa tremenda lo que está pasando, digamos, en cuanto a la violencia de los programas de televisión, en cuanto a las palabras que se dicen en cualquier momento, cualquier horario, incluso dentro de los noticieros, ¿no? Exactamente. El nivel de violencia simbólica y el nivel de violencia explícito, ¿no? O sea, las imágenes, las palabras, el lenguaje soez permanentemente. Hay algo que además se mantiene como en simultáneo, creo también, que es cierta creencia de que los más chicos y las más chicas no se dan cuenta de que está pasando eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema muy, muy delicado, que también quizás uno podría pensar que en las escuelas podríamos hacer un poco de docencia, como se dice habitualmente, con las familias y trabajar esto, porque a veces los televisores están encendidos y se piensa que los niños no prestan atención, pero los niños prestan atención y mucho. Cuando pasó todo el año pasado, digamos, el proceso de aislamiento, hubo algunas discusiones acerca de qué era lo pertinente y adecuado que recuperaran los programas de Seguimos Educando, por ejemplo, ¿no? Y hubo discusiones, ¿por qué? Porque quienes no trabajan todos los días con niñas y niños tienen como una idea de qué es lo que puede ver un niño de 3 años y qué es lo que le hace bien o mal, que no tiene que ver con lo que los niños ven todos los días y con lo que dan cuenta y comentan en las salas, por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo muy puntual que tuvo que ver con nuestro trabajo. Pero las niñas y los niños ven, entienden, están viendo la violencia, están escuchando a los periodistas hablar con tonos de mucha violencia y enojo, simplemente para contar una noticia, porque están jugando en la campaña. Se dicen malas palabras, se muestran cuerpos de una manera destratada. Es decir, hay algo del orden de cierto descuido explícito hacia las infancias que me parece muy interesante que la Defensoría pueda comenzar a intervenir, pueda poner en práctica las sanciones, pero también creo, y volviendo a la primera parte de la entrevista con Miriam, que es fundamental que nosotros hagamos una tarea de poner esto como parte de nuestros proyectos y que la escuela trabaje esto con los chicos, las chicas y las familias para empezar a construirnos, constituirnos comunidad atenta de aquello que escuchamos y nos hacen escuchar y ver. Yo agregaría algo más, Moni, que tiene que ver también con una propuesta que había en su momento de CONACAI de poder escuchar también a nuestros chicos, chicas y adolescentes. Es decir, yo creo que falta mucha presencia, mucha participación. Se los convoca cuando, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, cuando hay un conflicto en una escuela o cuando son partícipes de algún hecho delictivo o cuando son testigos de un hecho delictivo. En el caso de los niños y niñas, bueno, por ahí muy de vez en cuando algún tipo de comentario, pero realmente no están los chicos, las chicas y los adolescentes en nuestros medios de comunicación, en líneas generales, digo, ¿no? Y me parece que no es solo una cuestión de la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, están muy poco presentes y realmente es necesaria esta presencia para humanizarnos también, ¿no? No solamente porque queremos escucharlos, sino también porque necesitamos otras voces que enriquezcan nuestra vida, ¿no?
Por supuesto, Elena, y además pensaba que si nos detenemos a pensar así rápidamente qué es lo que se escucha acerca de los adolescentes, son aquellos adolescentes estigmatizados, Claro. aquellos adolescentes sobre los que debe caer la punibilidad a temprana edad, aquellos adolescentes que vuelven, ¿no?, a retrotraernos a la idea de infancia y de niñez de principios del siglo XX que se convertían en bárbaros y peligrosos. Y por otro lado están los niños cuidados, los niños rey, para los que todo está disponible y el mercado los tiene como primeros Consumidores. consumidores. Entonces, en medio de todo esto hacen falta las voces, hace falta, incluso creo, más formación de quienes están frente a los programas de televisión, pero también de quienes están pensando los productos para ellos y ellas. A mí me parece que es interesante y que deberíamos proponerle a nuestras compañeras y compañeras docentes que nos escuchan repensar qué es lo que pasó con Nina, ¿no? Porque a todos nos parecía bárbaro Niña, pero resulta que estaba todo esto detrás, ¿no?